tardes a todos. Señor Carlos Beyer, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Señor Francisco José Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales. Señora Soledad Arellano, vicerrectora académica. Señor Pedro Ibáñez, presidente de la Junta Directiva de la Universidad. Señora Carolina Leitao, alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Peñalolén. Señores integrantes de la Junta Directiva, señores integrantes del Consejo Académico de esta Casa de Estudios, distinguidos invitados, profesores, alumnos, señor Mario Vargas Llosa. En nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Facultad de Artes Liberales, les damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta ceremonia de incorporación del escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, señor Mario Vargas Llosa, como nuevo miembro académico honorario de nuestra universidad. La distinción de miembro académico honorario es otorgada por la Universidad Adolfo Ibáñez a personalidades destacadas en el ámbito de la cultura, particularmente a quienes a través de sus estudios y de su trayectoria han efectuado una contribución trascendente en una disciplina o en un área del saber. Daremos inicio a esta ceremonia con la presentación de los motivos que fundamentan la proposición de este nombramiento. Hará la presentación el señor Francisco José Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales. Muy buenas tardes para la Universidad Adolfo Ibáñez y para la Facultad de Artes Liberales. Es un inmenso honor hoy contar con la presencia del destacado escritor Mario Vargas Llosa y conferirle el título de miembro académico honorario de nuestra universidad. El título de miembro académico honorario es el máximo reconocimiento que otorga nuestra universidad a académicos y a personalidades destacadas a través de sus estudios, obras y que han efectuado aportes de relevancia a la sociedad y a la disciplina a la que se han dedicado. Mario Vargas Llosa se ha caracterizado no solo por una fecunda obra literaria, sino que también como un agudo crítico y un gran defensor de la libertad. Al mismo tiempo, su defensa al rol central que las humanidades juegan en la formación ha sido permanente. No solo como una forma de conocer esos ámbitos disciplinarios, sino como un antídoto de populismos y de totalitarismos. En este sentido, la figura, la obra y la trayectoria de Mario Vargas Llosa está en total sintonía con los valores y principios que la Universidad Adolfo Ibáñez sustenta. Del miembro académico honorario forman parte destacadas personalidades. No los puedo nombrar a todos, pero dentro de ellos está Milton Friedman, Friedrich von Hayek, el escritor Ricardo Piglia, Niall Ferguson y muchos otros que, bueno, forman parte de esta destacada miembro de nuestra universidad. Quiero referirme brevemente a un poco lo que es la historia de Mario Vargas Llosa. Él nació en Arequipa, en Perú, hace 82 años. Estudió Letras y Derecho en la Universidad Nacional de San Marcos y tempranamente empezó a colaborar en periódicos y revistas, siendo editor de los Cuadernos de Composición y de la revista Literatura. En 1958 obtuvo la beca de estudios Javier Prado en la Universidad Complutense de Madrid, donde alcanzó el título de doctor en Filosofía y Letras. Más tarde trabajó en diferentes medios y en la agencia Franpress y en la radio televisión francesa. En 1965 se integró a la revista cubana Casa de las Américas como miembro de su consejo de redacción. Años más tarde se trasladó su residencia a Londres, donde trabajó como profesor de literatura hispanoamericana en Queen Mary College. En 1975 fue elegido miembro de número de la Real Academia Peruana de la Lengua y un año más tarde presidente de la Pen Club International. En fin, necesitaríamos mucho tiempo para describir la larga trayectoria de nuestro hoy homenajeado. Me tengo que saltar muchos años y por lo tanto llegar a 1994, cuando fue nombrado miembro de la Real Academia Española, y ese mismo año cuando ganó el premio Miguel de Cervantes. Y en el año 2010, en momentos que se encontraba en Nueva York, dictando un curso sobre Borges en la Universidad de Princeton, le comunican que ha obtenido el máximo galardón que existe, el Premio Nobel de Literatura.
Mario Vargas Llosa es uno de los novelistas hispanoamericanos de mayor fama mundial y uno de los que ha escrito un mayor número de novelas de calidad. Es imposible referirse a cada una de ellas y también es imposible referirse a esta enorme producción. Solo basta señalar que su obra ha sido traducida a múltiples idiomas y que para muchos de los presentes, dentro de los cuales, por cierto, me incluyo, ha sido su obra una compañera de vida y parte central de nuestro desarrollo intelectual. Ahora, además del ámbito literario, los intereses de Mario Vargas Llosa son tan extensos como probablemente el kilometraje que tiene su pasaporte. En su último libro, La llamada a la tribu, describe su propia historia intelectual y política, el recorrido que le fue llevando desde su juventud, impregnada de marxismo y existencialismo sartreano, al liberalismo de su madurez, pasando por la revalorización de la democracia, a la que según él le fueron claves las lecturas de escritores como Albert Camus y George Orwell. Cuenta además en el libro cómo se fue convirtiendo hacia el liberalismo, si esa frase se pudiera usar, y cómo parte de esa conversión estuvo muy marcada por experiencias políticas, pero también sobre todo por la idea de los 7 autores que están dedicadas en las páginas del libro: Adam Smith, Ortega y Gasset, von Hayek, Popper, Isaiah Berlin, Aron y Revel. En su libro nos advierte, y eso es muy interesante, que en los países civilizados, el, entre comillas, llamado de la tribu, se manifiesta sobre todo en esos grandes espectáculos, en los partidos de fútbol, en los conciertos, donde el individuo desaparece tragado por una masa, pero que es una escapatoria momentánea, una escapatoria sana y catártica. Pero que en ciertos países, y por cierto no solo los países del tercer mundo, esa llamada a la tribu se ha ido reapareciendo debido a los terribles líderes carismáticos por los cuales los ciudadanos, o grandes mayoría, tienen el riesgo de retornar a ser una masa enfeudada a un caudillo. En sus reflexiones, Mario Vargas Llosa siempre ha existido un espíritu crítico y se ha alejado de lo políticamente correcto, lo que evidentemente le ha significado estar en medio de diversas controversias, incluso con quienes siente cercanía, como ocurrió en la última campaña presidencial. Y también a no trepidar en reaccionar inmediatamente cuando hay cosas que a él no le parecen. Le quiero contar hoy día al profesor Mario Vargas Llosa que todos los estudiantes que hoy están aquí presentes están teniendo una sólida formación en artes liberales. Como universidad hemos creído desde su fundación que no basta la especialización, que las artes liberales forman parte central y un pilar central de lo que es la formación de nuestros estudiantes. Los que son además de los primeros años están cursando el nuevo programa que se llama el Core Curriculum, que lo hacemos en asociación con la Universidad de Columbia. Y de esa forma, los estudiantes aquí presentes de los primeros años al menos, no solo han leído y discutido de autores como Aristóteles, Maquiavelo, Locke, Mill, Hume, Smith, Marx, por nombrar algunos, sino que también se han adentrado en el mundo de la literatura, desde Homero hasta Borges, pasando por el Dante, Shakespeare y el Quijote. ¿Qué mejor forma de desarrollar el espíritu crítico y original que desafía lo que se da por sentado que a través de la discusión argumentada de ideas? ¿Qué mejor manera de indagar en el fondo de las virtudes que nos hacen personas y ciudadanos más libres? ¿Qué mejor forma de liberarse de la esclavitud mental a las que nos pueden llevar la demagogia, los populismos o ciertas ideologías? ¿Qué mejor método, en fin, de ser mejores profesionales más allá de la técnica que es cada vez más comoditizable? Y es que al final del día, como nos ha dicho el propio homenajeado, la literatura, y yo me atrevo a decir las artes liberales en general, nos permiten tener, comillas, ciudadanos descontentos e inconformes, que aunque los haga a veces más infelices, también los hará muchísimos más libres. Mario Vargas Llosa, nos sentimos honrados de contar desde hoy con usted como parte de los miembros académicos honorarios de la Universidad Adolfo Ibáñez.
agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Artes Liberales. A continuación, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, señor Harald Beyer, junto con el presidente de la Junta Directiva de esta Casa de Estudios, señor Pedro Ibáñez, harán entrega del diploma que acredita la incorporación del señor Mario Vargas Llosa como nuevo miembro académico honorario de esta universidad. Invitamos entonces a este escenario al miembro académico honorario, señor Mario Vargas Llosa, quien presentará la conferencia preparada con motivo de la recepción de este reconocimiento y que ha titulado Artes Liberales, Literatura y Libertad. Excelentísimo señor rector, señor decano, señores profesores, queridos estudiantes. Agradezco profundamente este diploma que me incorpora simbólicamente a la Universidad Adolfo Ibáñez. Es un honor que reconozco en toda su importancia y desde luego que verse asociado, aunque sea simbólicamente, a una universidad tan prestigiosa y además que cuenta con un edificio tan bello aquí en las faldas de la cordillera de los Andes, me emociona muchísimo. Desde luego que agradezco y soy consciente de este honor y me emociona mucho, sobre todo esta tarde, estar rodeado de gente tan joven, muchachas y muchachos que, según ha dicho su decano, reciben una formación profesional y al mismo tiempo esta universidad los impregna con las artes liberales. Yo quisiera hablarles un poco de mi vocación, de la literatura, y decirles lo importante que ha sido en mi vida la lectura de buenas obras literarias y lo que ha significado para mí. Estoy seguro que hay entre ustedes muchos lectores a los que no necesito hacerles propaganda sobre lo que significan las buenas lecturas, pero en nuestra época, como ustedes saben, las lecturas han dejado de ser el entretenimiento principal en la sociedad. Hay muchos otros entretenimientos que se disputan este liderazgo, y aunque está bien que la gente se entretenga, no está bien que la lectura pase a ser algo secundario en la vida de las personas. Voy a tratar de explicarles por qué. Siempre he dicho que la mejor cosa que me ha pasado en la vida fue aprender a leer. Yo tenía 5 años, mi familia vivía en Cochabamba, Bolivia, y yo recuerdo nítidamente cómo el mundo cambió gracias a la lectura. En esa época casi no leíamos cómics, leíamos literatura, es decir, historias que exigían un esfuerzo intelectual para descifrar esas palabras, convertirlas en imágenes y vivir las historias que ellas contaban. Recuerdo cómo se ensanchó el mundo, el universo, gracias a la lectura. Cómo
esas historias que yo leía con verdadera pasión, hechizado por lo que contaban, me permitían viajar en el tiempo, hacia el futuro, hacia el pasado, hacia otros países, hacia otras culturas, otras lenguas, otras costumbres, y cómo el pequeño mundo que era el mío, gracias a esa operación mágica, maravillosa, la lectura, me convertía en el ciudadano de un verdadero universo. Un universo inagotable porque se renovaba y enriquecía cada vez que un nuevo libro caía en mis manos. Creo que el mejor elogio que se puede hacer de la buena literatura es decir de ella que es un placer, que es un gran placer, que nos hace vivir experiencias que no tendríamos en la vida si nuestra vida se limitara simplemente a existir. Cómo los seres humanos hemos inventado un mecanismo que nos permite profundizar, ensanchar extraordinariamente nuestras vidas a través de las historias, a través de una ficción que al principio de los tiempos fue solamente oral y que luego, con el descubrimiento de la escritura, pasó a ser literatura. Desde luego que el placer que nos producen los grandes libros es un placer extraordinario, sin paralelo con los otros placeres. Pero además, la literatura nos beneficia de muchas otras maneras. Por ejemplo, gracias a la literatura nosotros conocemos mejor y desde adentro nuestro idioma. Solo se aprende a conocer un idioma profundamente, las posibilidades que él contiene, la manera de utilizarlo con precisión, con elocuencia, con elegancia, a través de la literatura. Eso no se puede aprender en manuales, no se puede aprender a través de las clases académicas. Eso, conocer su propio idioma en toda su riqueza, en toda su profundidad, solo se aprende leyendo la buena, la gran literatura. Y aprender a conocer un idioma no es solamente aprender a hablarlo bien, con exactitud, con precisión, con elegancia, es también una manera de aprender a pensar mejor, con más profundidad, con más exactitud, añadiendo al conocimiento la imaginación, la fantasía, que enriquece nuestra sensibilidad y enriquece también nuestra manera de comunicarnos con los otros. Son muchos los beneficios que la buena literatura tiene en la vida de los lectores. Aparte de adiestrarnos y hacernos conocer la riqueza de nuestra propia lengua, tiene la ventaja también importantísima en esta época en la que el enriquecimiento extraordinario del saber, de los conocimientos, ha extendido el mundo de los especialistas. El conocimiento hoy día es tan vasto, tan fragmentado, que la especialización es inevitable. La especialización, desde luego, tiene muchos beneficios para la humanidad, enriquece extraordinariamente el conocimiento de ciertas parcelas del saber, pero al mismo tiempo la especialidad nos incomunica, nos aísla en un mundo de especialistas desde el cual es difícil comunicarse con los otros. Y esa separación, esas fronteras que la especialización va creando entre los seres humanos, constituiría un gran peligro para reconocer en el otro, en los otros, aquello que somos nosotros mismos. Es decir, ese común denominador que establece la fraternidad,
entre los seres humanos. Pues nada nos ayuda tanto a recordar y a conocer esa fraternidad como la literatura. La literatura nos muestra que siendo nosotros latinoamericanos, chilenos, peruanos, bolivianos, podemos sentirnos muy próximos y semejantes a los rusos del siglo XIX, si leemos a un Dostoyevsky, a un Chekhov, a un Tolstoy, o a los grandes escritores franceses del siglo XIX, a un Victor Hugo, a un Balzac, a un Flaubert, y nos hace sentirnos muy próximos a los ingleses del siglo XVII, XVI, si leemos a Shakespeare, y leemos a los grandes escritores ingleses de la época isabelina, y nos hace sentirnos próximos y semejantes y casi idénticos a los españoles del siglo XVI, si leemos a los poetas del siglo de oro, si leemos a Cervantes, si leemos las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. La literatura restablece esa fraternidad que la especialización excesiva nos va haciendo olvidar y va materializando en nuestras vidas. Pero no solamente ese conocimiento del otro y los otros es un resultado de la frecuentación de obras literarias importantes. Probablemente la mayor contribución que la literatura haya hecho a la humanidad sea desarrollar en nosotros, como ningún otro quehacer, como ninguna otra disciplina, el espíritu crítico. ¿Por qué es importante el espíritu crítico? Porque el espíritu crítico es la fuente de la insatisfacción y de la rebeldía en los seres humanos. Y sin esa insatisfacción y sin esa rebeldía no hubiera habido progreso en la historia. ¿Acaso estaríamos todavía en el mundo de los ancestros, prisioneros de la tribu? La tribu no es, como ciertas doctrinas lo expresan, el mundo de la felicidad, el mundo de la igualdad, el mundo de la identidad. No, la tribu nos recuerda aquel momento inicial de nuestra historia en la que los seres humanos y los animales casi eran indiferenciables, cuando los seres humanos vivían en el terror de lo desconocido, del rayo, del trueno, de la fiera salvaje, un mundo del que fuimos saliendo poco a poco. ¿Y cómo fuimos saliendo de él y avanzando? Gracias a la insatisfacción, precisamente, gracias a esa rebeldía que nos impulsaba a luchar contra aquello que teníamos en nombre de algo mejor, que éramos capaces, en gran parte, gracias a las historias que inventábamos y nos contábamos, de imaginar, de soñar. Cuando nosotros leemos una gran obra literaria, cuando leemos, por ejemplo, una novela de Faulkner, un gran escritor de nuestro tiempo, un escritor que además construyó toda su obra literaria a partir de una realidad que es muy próxima a la realidad nuestra. Salimos de ella y miramos nuestro entorno y ¿qué sentimos? Sentimos que el mundo en el que vivimos es un mundo que no tiene la coherencia y desde luego la belleza de esos mundos que somos capaces de inventar y de materializar, imaginando, soñando y escribiendo. Y eso crea en nosotros una insatisfacción, crea un malestar. Descubrimos que ese mundo en el que estamos, el mundo real, es un mundo que está lleno de defectos, es un mundo cuyas deficiencias aparecen
precisamente por contraste con esos mundos a los que hemos podido tener acceso, tan perfectos, tan bellos, donde todo resulta bello, incluso el dolor, el sufrimiento, por la manera como está descrito, concebido, imaginado. Y eso despierta en nosotros una gran rebeldía, una actitud de intolerancia frente a la mediocridad del mundo real comparado con el mundo inventado, bello y perfecto de la literatura. Pues gracias a esa actitud, el mundo ha progresado. El mundo ha salido de la tribu, ha salido de las cavernas y el hombre ha conseguido diferenciarse más y más de aquellos animales que en sus orígenes compartíamos. Ese espíritu de rebelión que la literatura inocula en los lectores ha sido el gran enemigo del autoritarismo, del totalitarismo, de los grandes sátrapas a lo largo de la historia. Prácticamente todos los gobiernos del pasado, todas las religiones del pasado, tuvieron una gran desconfianza hacia la literatura, porque veían en ella una amenaza potencial para aquello que representaban. Y por eso, todas las religiones, todas las grandes satrapías, todas las grandes dictaduras han querido siempre controlar esa actividad de por sí incontrolable que es la literatura. Y han establecido inquisiciones, han establecido sistemas de censura para controlar, encajenar y definir exactamente los límites dentro de los cuales podía esa literatura moverse. Y la literatura siempre ha sido capaz de desbordar esas rejas, esas alambradas dentro de las cuales quienes aspiraban a controlar enteramente la vida desde la cuna hasta la tumba querían encerrarla. ¿Por qué tenían esa desconfianza? ¿Por qué veían en la literatura un peligro para aquello que ellas y ellos representaban? Porque la literatura es insumisa, porque la literatura es efectivamente una fuente de insumisión y rebeldía en todas las sociedades. En las sociedades libres o en las sociedades más libres eso no es evidente. En una democracia, con la tolerancia que hay hacia las artes liberales, hacia los libros, donde los escritores pueden escribir sin problemas de censura, salvo casos más bien excepcionales, tenemos la impresión de que la literatura es inofensiva, de que la literatura es un placer que nos divierte, nos entretiene o nos aburre, pero ella no deja efectos que sean de insumisión, de distancia crítica hacia las instituciones y hacia el poder. Pero basta que la democracia desaparezca y la reemplace un gobierno autoritario o un gobierno totalitario para que la literatura de pronto aparezca como insumisa, rebelde y peligrosa para el poder, porque efectivamente lo es. Porque la literatura, y nada nos lo recuerda tanto como la literatura, nos muestra que la realidad está mal hecha, que la realidad que nosotros podemos imaginar será siempre mejor que la realidad aquella en la que estamos condenados a vivir. Y eso nos hace desear y muchas veces actuar en consecuencia de esa otra realidad que reemplazaría la nuestra y se acercaría más a la realidad que las novelas, que las historias, que la literatura representa. Creo que esa es una de las razones por las cuales la literatura debía formar parte del currículum escolar y universitario de todas las sociedades que quieren tener buenos ciudadanos. Tener buenos ciudadanos no es tener ciudadanos sumisos y dóciles,
sino al contrario, inquietos, insumisos, insatisfechos con la realidad tal como está, es decir, capaces de inyectar a esa realidad los movimientos, las transformaciones, las reformas indispensables para convertir o para acercar por lo menos esa realidad vivida a la realidad de nuestras invenciones y de nuestros sueños, que es la realidad de la literatura. Si nosotros no queremos tener unas sociedades de autómatas en las que los ciudadanos sean movidos como los muñecos por los hilos de un titiritero, ¿no? Es decir, de un dictador o de una dictadura o de un sistema que representa una forma de dictadura, necesitamos tener una sociedad de buenos lectores, de buena literatura. Nada estimula tanto la imaginación, la sensibilidad, para crear mundos distintos, mejores que el mundo en que vivimos, como los buenos libros. Eso con prescindencia de las intenciones de los autores que los escribieron. La buena literatura crea ciudadanos inquietos, ciudadanos imaginativos, que saben que el mundo está mal hecho y saben que por lo tanto el mundo pudiera ser mejor. No quiero extenderme más. Por lo demás he hablado tanto esta mañana que ya estoy casi perdiendo la voz, así que voy a terminar. Y voy a terminar como empecé, agradeciendo muchísimo a la Universidad Adolfo Ibáñez por haberme incorporado con este título honorario, que desde luego va a ser el gran estímulo que tenga en el futuro. Los escritores también tenemos depresiones, nos sentimos desmoralizados y muchas veces nos sentimos derrotados por la vida, cuando experimente uno de esos pesimismos que jalonan también la vida de los escritores, y entonces recordaré que este día estuve aquí rodeado de gentes jóvenes, de gentes generosas, cariñosas, que me aplaudieron mucho al recibirme y que espero que me despidan también con aplausos tan cariñosos como los del principio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Vargas Llosa, por tan inspiradoras palabras. Como miembros de la Universidad Adolfo Ibáñez, estamos orgullosos de contar desde hoy entre nuestros integrantes ilustres con el Premio Nobel de Literatura, escritor, político y crítico Mario Vargas Llosa, para quien solicitamos, para finalizar, un gran aplauso de bienvenida a nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia hoy y muy buenas tardes.